El bebé del jefe de la mafia no comía nada. La criada le dio el pecho y le salvó la vida. El único heredero del señor del crimen más poderoso de Nueva York llevaba 7 días sin alimentarse, y nadie sabía que esa noche el bebé moriría en sus brazos. Esas fueron las palabras que Cassandra Monroe nunca imaginó que tendría que pronunciar mientras miraba el cañón de una pistola en manos del hombre más peligroso de Estados Unidos. Pero en las primeras horas del 15 de octubre, mientras fregaba los suelos de mármol de la mansión Moretti en el exclusivo Upper East Side de Manhattan, todo cambió para siempre. Cassie tenía 28 años y solo llevaba 2 meses trabajando como criada en esa fortaleza gótica de 5 pisos, un lugar con jardines que parecían sacados de revistas de arquitectura y fuentes que costaban más que todo lo que había ganado en toda su vida. Era huérfana desde los 7 años, cuando sus padres murieron en un incendio. Creció en el orfanato Street Mary's de Brooklyn, donde la crueldad era la única lección que se enseñaba. Hacía 8 semanas había dado a luz a una niña, un pequeño ángel que solo respiró durante 4 horas antes de que Dios decidiera llevársela. Los médicos del hospital público dijeron que se trataba de un defecto cardíaco congénito. Cassie aún sentía el peso de esos brazos vacíos, el silencio donde debería haber habido llantos, la leche que su cuerpo seguía produciendo sin nadie a quien alimentar. Había llamado a su hija Hope, Esperanza, porque era lo único que le quedaba. Ahora incluso eso había desaparecido. Si quieres saber cómo esta mujer destrozada se convirtió en la salvación de un imperio mafioso, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien a quien le gusten las historias dramáticas y suscríbete a nuestro canal para no perderte lo que sucede a continuación. Porque esa noche, Cassie descubrió algo que sacudiría los cimientos del inframundo. La mansión Moretti no era simplemente una casa. Era una fortaleza, un reino privado plantado en el corazón de Manhattan, como una declaración de poder absoluto. 5 pisos de arquitectura gótica clásica se elevaban sobre el Upper East Side, un lugar donde cada metro cuadrado de terreno costaba más de lo que una familia normal ganaría en toda su vida. Cassie llevaba 2 meses trabajando allí, pero aún no había explorado todos los rincones de la vasta propiedad. Había habitaciones a las que nunca se le permitía entrar, pasillos que siempre estaban vigilados y pesadas puertas de acero que conducían al sótano, sobre las que Martha, la anciana ama de llaves, le había advertido el primer día, diciéndole que nunca cediera a la curiosidad. El sistema de seguridad de la mansión Moretti era más estricto que el de una prisión federal. Las cámaras de vigilancia lo controlaban todo. Desde la puerta principal hasta el jardín trasero, desde los pasillos de la primera planta hasta los balcones de la quinta. 24 guardaespaldas trabajaban en turnos rotativos, con armas ocultas bajo trajes a medida y la mirada constantemente atenta, como halcones. La puerta principal era de hierro forjado y pesaba varias toneladas, y estaba equipada con reconocimiento facial y escáner de retina. Cualquiera que quisiera entrar tenía que pasar al menos 3 niveles de inspección, incluidos los repartidores y el personal de mantenimiento. Cassie aún recordaba su primera entrevista. Cuando registraron su bolso 3 veces, le hicieron un escáner corporal con un detector de metales y le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad de 12 páginas que exigía silencio absoluto. En ese momento, no entendía por qué una familia necesitaría tanta seguridad. Ahora lo entendía. Gabriel Moretti no era un hombre de negocios corriente, como afirmaban los registros públicos. Era el jefe de la familia Moretti, una de las 5 familias mafiosas más poderosas de Estados Unidos. El hombre que controlaba todo el mundo subterráneo de Manhattan y Brooklyn. En el mundo del crimen, la gente lo llamaba por un nombre que hacía temblar a sus enemigos: la muerte silenciosa. Decían que Gabriel Moretti nunca amenazaba, nunca advertía, nunca decía una palabra antes de actuar. Cualquiera que lo traicionara solo se daba cuenta de su error cuando la bala ya le había atravesado la cabeza. Cassie había visto a Gabriel Moretti varias veces desde que empezó a trabajar allí. Tenía 36 años, medía más de 1,80 medium y tenía la complexión robusta de un hombre que entrenaba sin descanso.
Su cabello negro azabache siempre estaba peinado hacia atrás con una precisión impecable, revelando un rostro anguloso y afilado, pómulos marcados y una mandíbula cuadrada y dura. Pero lo que más inquietaba a Cassie eran sus ojos, de acero, grises, fríos y profundos, completamente desprovistos de emoción. Cada vez que esos ojos se posaban en ella por casualidad, Cassie sentía como si la temperatura de la habitación bajara varios grados de repente. Sin embargo, Martha le había dicho que Gabriel Moretti no siempre había sido tan frío. 8 años antes, era un hombre que sabía amar, reír y llorar. Rosa, su primera esposa, era una hermosa mujer mexicana de la que Gabriel se había enamorado a primera vista. Se casaron a pesar de la feroz oposición de ambas familias, a pesar de las reglas tácitas del mundo de la mafia que exigían matrimonios políticos. Rosa quedó embarazada y se sintieron abrumados de alegría cuando supieron que iban a tener una niña. Pero esa felicidad les fue arrebatada de la manera más cruel. Durante el parto, Rosa sufrió un fallo cardíaco repentino y murió en la mesa de operaciones. Más tarde, los médicos descubrieron que había sido envenenada con una droga incolora e inodora mezclada en su comida durante muchos meses. Una sustancia que debilitó lentamente su corazón sin que nadie se diera cuenta. Los culpables fueron una familia mafiosa rival que buscaba venganza contra Gabriel por un trato fallido. Mataron a su esposa de la forma más dolorosa imaginable. Lentamente, en silencio y en el momento que debería haber sido el más feliz de su vida. Gabriel Moretti los encontró y se vengó a su manera. La gente decía que había matado a los 23 miembros de esa familia en una sola noche con sus propias manos, sin decir una palabra. A partir de ese momento, la muerte silenciosa se convirtió en un nombre que aterrorizaba a todo el mundo del Hampa. Y a partir de ese momento, el corazón de Gabriel Moretti se congeló por completo. Vivía por una sola razón: Mia, la hija que Rosa había dado a luz a cambio de su vida. Pero ahora, dentro de esa magnífica mansión, había otro niño que se consumía lentamente. Y casi no sabía que su destino estaba a punto de ligarse al de ese niño de una forma que nadie podría imaginar. El niño se llamaba Matteo Moretti, el único heredero de un vasto imperio criminal, nacido hacía 8 semanas en uno de los hospitales privados más lujosos de Nueva York, rodeado de un gran equipo médico y del equipo más caro que el dinero podía comprar. Sin embargo, toda esa riqueza no podía resolver un problema tan simple y tan desgarrador. El bebé se negaba a alimentarse. Cassie había oído a Martha contarlo con voz preocupada, diciendo que Mateo rechazaba todo, desde la leche materna hasta la fórmula, desde la leche especial importada de Alemania hasta las mezclas hechas a medida por los principales expertos en nutrición. Habían pasado 7 días, 7 largos y agonizantes días, en los que el bebé solo había absorbido unas gotas de agua a través de una vía intravenosa. Su pequeño cuerpo se debilitaba por momentos, su piel estaba pálida como el papel, y sus llantos se hacían cada vez más débiles, como una vela a punto de ser apagada por el viento. Se había llamado a los mejores pediatras. Se había traído a especialistas en digestión desde Boston. Incluso un profesor de la Universidad Johns Hopkins lo había examinado. Sin embargo, nadie encontró la causa y nadie tenía una solución. Decían que el bebé estaba físicamente sano, sin defectos ni enfermedades, pero simplemente se negaba a comer, como si algo en su instinto le impidiera aceptar alimento de cualquier fuente. Cassie a veces oía esos débiles llantos que llegaban desde el 3er piso a altas horas de la noche mientras limpiaba. Y cada vez que se le encogía el corazón, el llanto de Mateo le recordaba la esperanza. Su propia hijita, a la que solo había tenido en brazos durante 4 horas antes de que falleciera. A veces, Cassie se preguntaba por qué un niño nacido en la riqueza y el lujo tenía que sufrir así, mientras que su propia hija, nacida en la pobreza y la soledad, había dejado este mundo sin conocer nunca el sabor de la leche materna. La madre de Mateo era Bianca Hartwell Moretti, la mujer con la que Gabriel se había casado 2 años antes en una lujosa boda en el Hotel Plaza, un evento que la prensa calificó como la boda de la década. Bianca procedía de la familia Hartwell de Boston,
una de las familias más ricas y poderosas de Nueva Inglaterra, con fortunas heredadas que se remontaban a varias generaciones. Era alta y esbelta, con una melena rubia dorada peinada meticulosamente mechón a mechón, una piel blanca como la porcelana, ajena al sol y al trabajo, y unos ojos azules y fríos como el hielo. Cassie había visto a Bianca varias veces desde que trabajaba allí, y cada vez sentía como si se volviera invisible. Bianca miraba directamente a través del personal como si no existieran, sin saludar, sin asentir, sin siquiera mirarles a los ojos. Vivía en un mundo completamente diferente, un mundo de fiestas de élite, viajes en jet privado, vestidos de alta costura y bolsos que valían todo el salario anual de Cassie. Martha le había susurrado a Cassie que el matrimonio entre Gabriel y Bianca no era por amor. Era un acuerdo político entre dos familias. Los Moret necesitaban una alianza con la alta sociedad legítima para blanquear dinero y ampliar su influencia, mientras que los Hartwell necesitaban el poder en la sombra de la mafia para proteger sus propios secretos oscuros. Gabriel necesitaba un heredero varón para asegurar su posición en un mundo mafioso dominado por los hombres. Y Bianca aceptó tener un hijo a cambio de estatus y riqueza ilimitada. Pero ahora el bebé al que había dado a luz se estaba muriendo lentamente. Y Cassie notó algo extraño. Bianca no parecía sentir ningún dolor. Seguía yendo al spa, seguía quedando con sus amigos, seguía yendo de compras como si nada hubiera pasado. Los llantos de Mateo no parecían ser más que una molestia para ella, un obstáculo para la lujosa vida a la que estaba acostumbrada. A diferencia de Bianca, había una persona en la casa que amaba de verdad a Mateo con todo su corazón. Mia, la hija de 8 años de Gabriel y Rosa. Mia tenía grandes ojos marrones como su madre y cabello negro y rizado como su padre. Una niña hermosa con una tristeza constante en la mirada. Había perdido a su madre al nacer y había crecido bajo el cuidado de niñeras que cambiaban constantemente en una casa fría y desprovista de afecto. Bianca nunca había considerado a Mia como su hija, sino que la trataba como un obstáculo, un recordatorio de la mujer que Gabriel había amado alguna vez. Mia solía colarse en la habitación de Mateo cuando Bianca no estaba, sentarse junto a la cuna de su hermanito y cantarle canciones de cuna que le había enseñado una antigua niñera. Cassie había presenciado esa escena una vez y se le había partido el corazón. Una niña solitaria de 8 años tratando de consolar a un recién nacido moribundo, mientras la madre del niño estaba en algún lugar disfrutando de su vida. Esa noche, mientras Cassie fregaba el suelo del segundo piso, oyó el llanto de Mateo desde el tercer piso, débil y desesperado. Junto con él, llegó el sonido de una discusión desde el dormitorio principal. La voz grave de Gabriel, cargada de preocupación, y la voz aguda de Bianca, ardiendo de ira. Cassie no sabía que lo que estaba a punto de oír cambiaría su vida para siempre. El reloj marcaba las 2:10 de la madrugada cuando Cassie dejó de fregar, con la respiración entrecortada y dolorosa en la garganta. La discusión desde el dormitorio principal del tercer piso resonaba con más claridad en la escalera de caracol. Sabía que no debía escuchar, que no debía estar allí, que no debía conocer los secretos de esa poderosa familia, pero sus pies parecían clavados al frío suelo de mármol, incapaces de moverse. La voz aguda de Bianca resonó primero, afilada como una cuchilla, cortando el silencio de la noche. No puedo más, Gabriel. Este bebé está arruinando mi vida. Han pasado 7 días. 7 días sin dormir. Sin salir a ningún sitio. Sin hacer nada. Anoche fue la gala benéfica de los Vanderbilt. Tuve que cancelarla por culpa de este bebé que no deja de llorar. Catherine Hartwell llamó preguntando dónde me había metido y tuve que mentir y decir que estaba enferma. Yo, Bianca Hartwell, teniendo que mentir. La voz de Gabriel le siguió, baja y agotada, pero firmemente controlada. Es nuestro hijo, Bianca. Tu hijo. Se está muriendo y lo único que te importa es una fiesta. Casi oyó pasos pesados que iban y venían. Entonces, la fría risa de Bianca le heló los huesos. Nuestro hijo. Yo hice mi parte.
Lo llevé en mi vientre durante 9 meses. Soporté los cambios en mi cuerpo. Lo di a luz con dolor. El resto es tu trabajo y el de las niñeras que contrataste. No nací para ser madre, Gabriel. Nací para ser la esposa de un jefe, para organizar fiestas y mantener una imagen. Tú querías un heredero. Ya lo tienes. Ahora encuentra la manera de mantenerlo con vida. Cassie sintió náuseas. Una vez había creído que era la mujer más desafortunada del mundo cuando perdió la esperanza. Pero al menos había amado a su hijo con todo su corazón durante esas breves 4 horas. Bianca, una mujer que lo tenía todo, hablaba de su propio hijo como si fuera una carga, un error, un obstáculo para disfrutar de una vida lujosa. Cassie oyó cómo se quebraba la voz de Gabriel, un sonido que nunca imaginó que pudiera salir de la boca de un famoso y despiadado jefe de la mafia. Los médicos dicen que si no come en los próximos días, lo perderemos. ¿Lo entiendes, Bianca? Perderemos a nuestro hijo. Bianca respondió con un suspiro de aburrimiento. Entonces encuentra la manera. Eres Gabriel Moretti. Puedes comprar todo este mundo. Puedes matar a quien quieras. Y no sabes cómo alimentar a un bebé. Estoy cansada. Necesito dormir. Esta noche dormiré en el salón del segundo piso. Al menos allí no tendré que oír sus llantos. La puerta se abrió y Cassie se apresuró a esconderse en las sombras del pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. La figura de Bianca pasó rápidamente con un camisón de seda marfil, el pelo rubio suelto sobre los hombros y el rostro completamente impasible. Pasó sin mirar, como si la criada fuera parte de la pared, un mueble sin vida. El aroma de un perfume caro rozó los sentidos de Cassie cuando Bianca desapareció en la sala de estar. Y entonces se hizo el silencio. Pero no un silencio completo. Desde el tercer piso el llanto de Mateo seguía llegando, débil y desesperado, desgarrador. No era el llanto de un bebé normal que pedía comida o consuelo. Era el llanto de una pequeña vida, cada vez más agotada, que poco a poco se rendía y se deslizaba hacia la oscuridad. Cassie se quedó allí de pie, con la fregona en las manos, sin darse cuenta de que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ese llanto le devolvió la esperanza. Aquellas breves 4 horas en las que sostuvo a su hija en brazos, el momento en que sintió que la frágil respiración de su hija se desvanecía contra su pecho, sus pechos comenzaron a dolerle. La leche que su cuerpo aún producía respondía al llanto de arriba, como si un hilo invisible la atrajera hacia Mateo. Sabía que debía seguir trabajando, terminar el pasillo, volver a su habitación y olvidar todo lo que había oído. Solo era una criada, una presencia anónima en una casa de poder sin derecho a interferir. Pero el llanto seguía resonando en su mente, más débil, más desesperado, como la última súplica de una vida a punto de abandonar este mundo. Y entonces, impulsada por una fuerza más allá de la razón, Cassie dejó la fregona y comenzó a caminar hacia la escalera que conducía al tercer piso. Cada paso en la escalera le parecía pesado como el plomo. El corazón de Cassie latía con fuerza en su pecho, como si fuera a salirse de su pecho. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, que estaba cruzando los límites permitidos a una criada, que podía costarle su trabajo o incluso su vida dentro de la casa de un jefe de la mafia. Pero el débil llanto de Mateo la empujaba hacia adelante, como si un hilo invisible atara firmemente su corazón a un bebé al que ni siquiera había tocado. Cuando se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal, Cassie respiró hondo y levantó la mano para llamar suavemente. 2 o 3 suaves golpes rompieron el silencio de la noche. Pasaron unos segundos en un silencio sofocante. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Cassie se quedó paralizada. Ante ella se encontraba Gabriel Moretti, con el pelo negro revuelto, los ojos grises hundidos por la falta de sueño, la camisa arrugada y, en la mano derecha, una pistola negra brillante apuntando directamente al centro de su frente. El instinto de un jefe mafioso le había llevado a estar listo para disparar antes de hacer preguntas. Y en ese instante, Cassie vio la muerte justo delante de ella. Pero no corrió, no gritó, no suplicó. Simplemente se quedó allí,
con sus ojos marrones fijos en los fríos ojos grises del hombre más poderoso de Nueva York, y esperó. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Gabriel reconoció quién era ella. Bajó la pistola, con la respiración entrecortada y la voz agotada. «Eres la nueva criada, ¿verdad? ¿Qué haces aquí a estas horas?» Casi se obligó a no temblar la voz. «Señor Moretti, oí llorar al bebé y pensé que quizá podría ayudar». Gabriel la miró como si acabara de decir algo completamente absurdo. Docenas de los mejores médicos de Estados Unidos no pudieron ayudar. ¿Qué crees que puedes hacer tú? Se dispuso a cerrar la puerta, pero Cassie la detuvo con la mano. Un acto de valentía que no podía creer haber cometido. «Por favor, escúcheme. Solo un minuto». Gabriel se detuvo. Quizás estaba demasiado agotado para discutir. Quizás la desesperación le había hecho estar dispuesto a escuchar cualquier cosa. Quizás había algo en los ojos de esta joven que no podía ignorar. Asintió con la cabeza para que continuara. Cassie tragó saliva, con la garganta seca. «Hace 8 semanas, di a luz a una niña. Solo vivió 4 horas y luego murió por un defecto cardíaco congénito. Se le quebró la voz, pero se obligó a continuar. La llamé Hope porque era lo único que tenía. Ahora ya no está, pero mi cuerpo sigue produciendo leche. Todos los días tengo que vendarme el pecho porque la leche sigue saliendo y no hay nadie a quien alimentar». Gabriel se quedó en silencio, con la pistola colgando a su lado, sus ojos grises ya no fríos, sino iluminados con algo parecido a la comprensión compartida de un padre que alguna vez había perdido a alguien que amaba. Cassie continuó, con la voz temblorosa pero decidida. «No sé por qué Mateo no toma leche de fórmula ni la leche de nadie más. Pero por favor, déjeme intentarlo. Si no funciona, no pierde nada. Pero si funciona, tal vez pueda salvar a su hijo». Gabriel la miró fijamente, tratando de leerla, tratando de encontrar algún motivo oculto detrás de esta extraña oferta. En su mundo, nadie daba nada sin exigir algo a cambio. «¿Por qué quiere ayudar? ¿Qué quieres?», Cassie negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No quiero nada. Solo lo oigo llorar y no puedo soportarlo. Mi hija murió sin probar ni una sola gota de la leche de su madre. Si puedo salvar a otro bebé, tal vez mi dolor tenga algún sentido». Gabriel se quedó allí de pie durante un largo rato, con innumerables pensamientos pasando por su mente, las reglas de la alta sociedad y el inframundo chocando dentro de él. Dejar que una criada amamantara a su hijo era socialmente inaceptable, algo que volvería loca a Bianca si se enterara, algo que la élite despreciaría si alguna vez se supiera. Pero entonces, desde el interior de la habitación, el llanto de Mateo se elevó de nuevo, tan débil que era poco más que un gemido, y todas las preocupaciones sobre las apariencias y las reglas sociales de repente perdieron todo su sentido. Gabriel miró a Cassie a los ojos por última vez, luego dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. «Por favor», su voz, áspera y quebrada como la de un hombre que había llegado al límite de la desesperación. «Salva a mi hijo». Cassie entró en el dormitorio principal de la mansión Moretti, y lo primero que vio fue la lujosa cuna de roble blanco colocada junto a la cama, donde yacía una pequeña vida llorando débilmente. La amplia habitación estaba llena de cuadros de valor incalculable y muebles lujosos. Sin embargo, todo ello perdió su sentido ante la visión del frágil y pálido bebé que luchaba por cada respiro. Cassie se acercó a la cuna, y cuando vio a Mateo, sintió que se le partía el corazón. El bebé era tan pequeño, su piel tan pálida y casi translúcida, sus labios tan secos y agrietados, sus diminutos dedos tan curvados hacia adentro como si intentaran aferrarse a la vida que se le escapaba del cuerpo. Se agachó y levantó a Mateo con delicadeza, y en el momento en que el bebé tocó sus brazos, una extraña sensación se extendió por todo el cuerpo de Cassie. Era una sensación que solo había experimentado una vez en su vida, cuando sintió esperanza por primera vez después de dar a luz, una sensación como si su alma y la del niño se fusionaran en una sola. Mateo dejó de llorar al instante y abrió mucho sus ojos oscuros para mirarla, como si intentara reconocer algo familiar. Cassie se sentó en el sillón junto a la ventana y con las manos temblorosas
Se desabrochó el uniforme. Sintió una oleada de vergüenza al saber que Gabriel estaba allí mirando, pero la vida de un niño importaba más que cualquier vergüenza. Acercó a Mateo a su pecho, y lo que sucedió a continuación los dejó a ambos paralizados. Mateo, el bebé que había rechazado toda comida durante 7 días, el bebé que docenas de los mejores médicos no habían podido salvar, abrió inmediatamente la boca y se aferró a Cassie con una fuerza que nadie imaginaba que aún existía en ese pequeño cuerpo agotado. Se alimentó con avidez, con urgencia, con desesperación, como alguien que se muere de sed y ha encontrado agua en el desierto. El sonido de la leche al ser tragada resonó en la silenciosa habitación, el sonido más hermoso que Gabriel Moretti había oído en su vida. Cassie sintió cómo la leche fluía de su cuerpo, la leche que había intentado suprimir durante 8 semanas porque no tenía a nadie a quien alimentar. Ahora alimentaba a un niño que no era suyo. Sin embargo, curiosamente, mientras miraba el pequeño rostro que bebía con avidez, Cassie no sentía que estuviera alimentando a un extraño. Sentía como si estuviera sosteniendo la esperanza en sus brazos, como si su hija hubiera regresado a ella en otra forma. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que no podía nombrar. Gabriel se quedó allí como una estatua de piedra durante los primeros minutos, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Su hijo, el niño al que se había preparado para perder, estaba comiendo, estaba vivo, estaba luchando por permanecer en este mundo. Entonces, sus rodillas cedieron. Gabriel Moretti, el jefe de la mafia conocido como la Muerte Silenciosa, el hombre que había acabado con 23 vidas en una sola noche sin pestañear, se derrumbó en el suelo como un niño. Lloró, las primeras lágrimas que derramaba desde la noche en que Rosa murió en la sala de partos 8 años antes. Sus anchos hombros temblaban, y sollozos entrecortados salían de su garganta. Toda la fuerza y la frialdad que había construido a lo largo de los años se disolvió en un instante. Cassie miró al hombre que lloraba a sus pies y comprendió que detrás de esa apariencia despiadada había un padre que amaba a su hijo con todo su corazón. Un hombre que había perdido demasiado y que tenía pánico a perder más. Mateo comió durante 20 minutos hasta que su barriguita estuvo llena y sus ojos comenzaron a cerrarse por el sueño. Por primera vez en 7 días, el bebé parecía contento, tranquilo, como un angelito sumergiéndose en los sueños. Cassie volvió a colocar a Mateo con cuidado en la cuna, y cuando se dio la vuelta, vio a Gabriel de pie de nuevo, con los ojos enrojecidos, pero iluminados por algo que parecía esperanza. Se acercó a ella e hizo algo que Cassie nunca habría esperado. Le hizo una reverencia. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «No sé qué decir, no sé cómo pagarte». Cassie negó con la cabeza, con la voz llena de emoción. «No tienes que pagarme. Yo lo necesito tanto como Mateo». Esa noche, Gabriel llamó a los médicos para que examinaran al bebé, y los resultados sorprendieron a todos. Mateo estaba completamente sano. Sus signos vitales habían comenzado a estabilizarse. El bebé viviría, pero cuando intentaron alimentarlo con leche de fórmula o leche del banco de donantes, Mateo lo rechazó todo. Mateo solo bebía la leche de Cassie, como si su pequeño cuerpo supiera algo que nadie más sabía. Como si un hilo invisible hubiera unido a estos dos desconocidos mucho antes de que se conocieran. A la mañana siguiente, el día siguiente, la vida de Cassie cambió por completo en el transcurso de una sola noche. Gabriel convocó una reunión con todos los que trabajaban en la mansión y anunció que, a partir de ese momento, Cassandra Monroe ya no era una criada, sino la nodriza oficial de Mateo Moretti, el único heredero de la familia. Recibiría un salario 5 veces superior al anterior, se le asignaría una habitación privada en la 3ª planta, justo al lado de la habitación de Mateo, y se le trataría con el respeto adecuado a la importancia de su función. Cassie se quedó allí escuchando, incapaz de creer lo que oía. La noche anterior había sido una criada, arrodillada en el suelo, fregando baldosas de mármol. Ahora la ascendían a un puesto que nunca se había atrevido a soñar. Su nueva habitación era 10 veces más grande que el húmedo sótano que había alquilado en el Bronx,
con una cama mullida vestida con sábanas de seda blanca, un armario de caoba, un cuarto de baño privado con bañera de mármol y una gran ventana con vistas a un jardín lleno de rosas. Pero lo que más emocionó a Cassie fue la puerta que conectaba su habitación con la de Mateo, lo que le permitía llegar hasta él siempre que la necesitara. Gabriel también asignó a Rico Santini, un guardaespaldas de 30 años con una complexión poderosa y una mirada penetrante, para que fuera la protección personal de Cassie las 24 horas del día. Donde quiera que ella fuera, Rico la seguía. Cualquier cosa que ella necesitara, Rico se encargaba de ello. Al principio, Cassie se sentía asfixiada por estar constantemente vigilada. Pero poco a poco comprendió que en el mundo de la familia Moretti, así era como protegían a las personas importantes. Y ahora, quisiera creerlo o no, ella se había convertido en alguien importante. Martha, la anciana ama de llaves que llevaba 20 años trabajando para la familia Moretti, fue la primera en dar la bienvenida a Cassie a esta nueva vida con los brazos abiertos. Era una mujer de 60 años con el cabello blanco plateado cuidadosamente recogido, cálidos ojos marrones y una sonrisa amable que era poco común en esa fría casa. Martha había estado al lado de Gabriel desde que era un niño. Lo había visto crecer, amar a Rosa, perder a Rosa y convertirse poco a poco en el hombre despiadado que era ahora. Era una de las pocas personas que se atrevía a hablar con sinceridad a Gabriel sin temor a las consecuencias, y la única que se preocupaba de verdad por el personal. «Querida», le dijo Martha a Cassie aquella primera mañana mientras le llevaba el desayuno a su habitación, «has hecho lo que nadie más podía hacer. Has devuelto la esperanza a esta casa. Pero ten cuidado, no todo el mundo estará contento con eso». Cassie entendió perfectamente a quién se refería Martha. Bianca Hartwell Moretti no le había dirigido ni una sola palabra desde que Gabriel hizo su anuncio, pero la mirada de aquella mujer lo decía todo. Era una mirada llena de odio, desprecio y algo que se asemejaba al miedo, cuidadosamente oculto bajo la superficie. Cassie escuchó accidentalmente una discusión entre Bianca y Gabriel en su estudio el segundo día. «No puedes hacer esto, Gabriel», gritó Bianca. «No puedes dejar que una criada amamante a nuestro hijo. Esto nos convertirá en el hazmerreír de la alta sociedad. Si Catherine Hartwell se entera, si mi madre se entera, ¿qué pensarán de nuestra familia?» La respuesta de Gabriel fue fría como el hielo. «No me importa lo que piense la sociedad. Mi hijo está vivo gracias a ella. Si no puedes aceptarlo, es tu problema, no el mío». Cassie se alejó antes de que se dieran cuenta de que estaba allí, pero sabía que, a partir de ese momento, Bianca la vería como una enemiga. Los días siguientes se establecieron en un nuevo ritmo al que Cassie se fue acostumbrando poco a poco. Se despertaba cada vez que Mateo lloraba, le daba de comer, le calmaba para que se durmiera y le volvía a dar de comer cuando se despertaba. El bebé se hacía más fuerte cada día. Su piel recuperaba poco a poco el color, sus llantos se hacían más fuertes y sus ojos oscuros se iluminaban cada vez que veía a Cassie y cada vez que ella lo cogía en brazos. Cassie volvió a sentir esa extraña conexión, como si ese bebé le perteneciera de alguna manera que no podía explicar. No sabía que esa conexión no era imaginaria y que la verdad que se escondía detrás de ella la destrozaría por completo algún día. Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche, y la mansión Moretti parecía haber cambiado de forma sutil, algo que solo podían percibir quienes vivían en ella. Mateo se hacía más fuerte cada día. Sus llantos ya no eran débiles ni desesperados, sino llenos de vida cada vez que tenía hambre o quería que lo cogieran en brazos. Pero no era solo Mateo. Otro pequeño corazón de la casa estaba volviendo lentamente a la vida. Mía, la niña de 8 años con tristes ojos marrones, al principio se mostraba indecisa con Cassie, observándola desde la distancia cada vez que le daba de comer a Mateo, como si temiera que, si se acercaba, la rechazaría como siempre hacía Bianca. Pero Cassie se dio cuenta de esa mirada anhelante, la mirada de una niña solitaria que busca afecto, y decidió abrir su corazón primero. «Mía, ¿te gustaría ayudarme a cuidar de Mateo?»,
Le preguntó Cassie una tarde, cuando la niña se escondía detrás de la puerta de la habitación de Mateo. Los ojos de Mia se iluminaron como estrellas. Asintió con entusiasmo y entró con pasos tímidos. A partir de ese día, Mia se convirtió en la pequeña ayudante de Cassie, ayudándola a buscar pañales, darle biberones y cantarle canciones de cuna para que Mateo se durmiera. Cassie le contaba a Mia cuentos de hadas que había leído en la biblioteca del orfanato, historias de princesas y príncipes, de magia y finales felices. Mia escuchaba como si bebiera cada palabra, con sus ojos marrones brillantes, y poco a poco comenzó a abrirse, contándole a Cassie sobre su madre, Rosa, a quien nunca había conocido, sobre las noches en las que lloraba sola en su habitación, echando de menos a alguien a quien solo conocía a través de fotografías. Gabriel también comenzó a cambiar de formas que ni él mismo era plenamente consciente. Antes, salía de casa temprano cada mañana y regresaba mucho después del anochecer, dedicando la mayor parte de su tiempo a los asuntos de su imperio del Hampa. Ahora empezaba a llegar a casa más temprano, a veces incluso antes de la cena, solo para ver a Mateo comer en brazos de Cassie, solo para escuchar la risa de Mia resonando en la habitación. No decía mucho, solo se quedaba en la puerta observando, pero Cassie podía sentir cómo esos ojos grises se volvían más cálidos cada día que pasaba. Sus conversaciones comenzaban con simples preguntas sobre el estado de Mateo, pero poco a poco se alargaban y se hacían más profundas, a menudo desarrollándose a altas horas de la noche, cuando toda la casa estaba dormida. Gabriel tenía la costumbre de ir a ver a su hijo alrededor de la medianoche, y a menudo encontraba a Cassie sentada junto a la cuna, con la mirada perdida en la oscuridad. Una noche, después de que Cassie acabara de dar de comer a Mateo, Gabriel entró en la habitación con 2 tazas de té caliente. ¿No puedes dormir?, le preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Cassie tomó la taza y sintió cómo el calor se extendía por sus frías palmas. A menudo tengo pesadillas sobre la noche en que Hope murió, admitió con voz temblorosa. La veo en mis sueños y cuando me despierto, recuerdo que se ha ido y no puedo volver a dormirme. Gabriel se sentó en la silla frente a ella. Sus ojos grises se encontraron con los de ella con profunda comprensión. Yo también, dijo en voz baja. Han pasado 8 años y sigo soñando con Rosa. Sigo oyendo cómo me llama. Sigo sintiendo su calor a mi lado. Entonces me despierto y me doy cuenta de que la cama a mi lado está vacía, y recuerdo que murió en mis brazos. Cassie miró al hombre más poderoso de Nueva York, sentado frente a ella con ojos heridos, y se dio cuenta de que eran más parecidos de lo que jamás había imaginado. Ambos tenían el corazón roto y trataban de recomponerse. Ambos llevaban consigo una pérdida que nada podría curar jamás. Ambos se aferraban a algo para sobrevivir a la oscuridad. Hablaron hasta el amanecer sobre Rosa, sobre la esperanza, sobre los sueños que se habían perdido y los dolores que no se podían expresar en voz alta. Gabriel le contó a Cassie el día en que conoció a Rosa en una pequeña cafetería de Little Italy. Le habló de su sonrisa, que brillaba como el sol, y de cómo ella le hizo creer que podía convertirse en un hombre mejor. Cassie le contó a Gabriel las 4 horas en las que mantuvo la esperanza, sobre cómo el bebé le había agarrado el dedo como si no quisiera soltarlo, sobre el momento en que sintió el último aliento de su hija desvanecerse contra su pecho. Cuando Gabriel salió de la habitación al amanecer, ninguno de los dos dijo una palabra, pero algo había cambiado entre ellos. 2 corazones rotos se habían tocado en la oscuridad, y ninguno de los dos sabía que era el comienzo de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Bianca Hartwell Moretti estaba de pie en las sombras del pasillo del 3er piso, con sus ojos azul hielo siguiendo la figura de Gabriel mientras salía de la habitación de Mateo al amanecer. Llevaba despierta mucho tiempo, observando en secreto a su marido sentado en la habitación del bebé durante toda la noche, hablando con esa despreciable criada con una voz suave que nunca le había dirigido a ella. Bianca apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas hasta casi hacer sangre. No era tonta. Había visto cómo Gabriel miraba a Cassie, cómo se le iluminaba la mirada cada vez que aquella mujer cogía a Mateo en brazos.
Había visto el cambio en el hombre frío con el que se había casado 2 años antes. Gabriel nunca la había mirado así. Nunca había hablado con ella hasta altas horas de la noche. Nunca había compartido nada con ella sobre Rosa o sobre el hombre real que era bajo el poder y el silencio. Bianca volvió a su dormitorio, cerró la puerta y se sentó en su tocador, mirando fijamente su perfecto reflejo en el espejo. Había hecho todo lo posible para conseguir esa posición. Había sacrificado todo para convertirse en la señora Moretti. Y no iba a permitir que una insignificante criada le robara lo que le pertenecía. Pero el problema no era solo Gabriel. El problema era mucho mayor. Y si la verdad salía a la luz, Bianca lo perdería todo. Cerró los ojos y los recuerdos oscuros la inundaron como una marea violenta. 18 meses antes, en la lujosa consulta del Dr. Raymond Shaw en el Upper West Side, Bianca había recibido una noticia que la había golpeado como un rayo. Señorita Hartwell, lamento mucho decirle que no puede llevar un embarazo, le había dicho el Dr. Shaw con gravedad. Su útero presenta graves anomalías y sus ovarios apenas funcionan. En estas condiciones, las posibilidades de concebir de forma natural son prácticamente inexistentes. Bianca se había derrumbado en aquella consulta, no porque deseara ser madre, sino porque sabía exactamente lo que eso significaba. Gabriel Moretti necesitaba un heredero varón para asegurar su posición en el mundo de la mafia. Esa era la única condición de este matrimonio. Si ella no podía darle un hijo, Gabriel se divorciaría de ella y se casaría con otra persona. Y ella lo perdería todo. El dinero, el estatus, el poder, todo lo que había vendido su alma para obtener. Pero Elder Shaw le había ofrecido una solución oscura que solo el dinero y la crueldad podían hacer posible. Hay una manera, le susurró el médico en tono conspirador. Podemos encontrar una madre de alquiler en secreto. Tomaré tus óvulos, los fertilizaré con el esperma de tu marido sin que él lo sepa e implantaré el embrión en el útero de otra mujer. Cuando nazca el bebé, lo cambiaremos por el hijo de la madre de alquiler. Nadie lo sabrá nunca, ni siquiera Gabriel. Bianca pagó al Dr. Shaw $500,000 para llevar a cabo el plan. Eligieron a Cassie porque era perfecta para el papel, lo suficientemente pobre como para que nadie cuestionara su desaparición, sin familia cercana, sin nadie que hiciera preguntas y, lo más importante, joven y sana, con un cuerpo ideal para el embarazo. Cassie acudió a la clínica benéfica. Elder Shaw actuó como fachada, haciéndole creer que estaba recibiendo atención prenatal gratuita, sin que ella supiera que, durante su primera visita, él le había implantado en secreto el embrión en el útero. Cassie llevó al bebé durante 9 meses. El bebé que amaba día a día era, en realidad, el hijo de Bianca y Gabriel. Pero el destino dio un giro cruel que nadie había previsto. Bianca descubrió que estaba realmente embarazada después de que el plan ya se hubiera puesto en marcha. Un milagro médico que los médicos consideraron imposible. Llevaba en su vientre a su propio hijo biológico, mientras que Cassie también estaba embarazada del bebé que creía que era suyo. Los dos bebés nacieron el mismo día en el mismo hospital, con solo unas horas de diferencia. Pero el hijo biológico de Bianca, el bebé que había heredado la enfermedad cardíaca de la familia Hartwell, que él había intentado ocultar con tanto empeño, murió a las 4 horas de nacer debido a un defecto cardíaco congénito. El Dr. Shaw llevó a cabo el despiadado intercambio, entregando el bebé de Cassie, Mateo, a Bianca y diciéndole a Cassie que su hijo había muerto. Las cenizas que Cassie había llevado consigo durante 6 semanas no eran restos mortales en absoluto. Eran las cenizas del hijo biológico de Bianca. Bianca abrió los ojos y se quedó mirando su frío reflejo en el espejo. Había hecho todo lo posible para proteger este secreto. Había pagado al Dr. Shaw para desaparecer de Nueva York. Había destruido todas las pruebas. Pero ahora, al ver que Mateo solo aceptaba la leche de Cassie, al ver el extraño vínculo entre la criada y el bebé, Bianca sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Podría el instinto maternal reconocer a su propio hijo? ¿Podría la sangre llamar a la sangre? ¿Y podría la verdad permanecer enterrada para siempre? Tenía que actuar. Tenía que alejar a Cassie
antes de que todo se le escapara de las manos. Bianca comenzó a actuar a la semana siguiente, en silencio y sin piedad, como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad y esperando el momento adecuado. Sabía que no podía actuar abiertamente contra Cassie mientras Gabrielle protegiera a esa mujer como si fuera un tesoro. Así que eligió un enfoque más sutil y mucho más peligroso. Cada mañana Bianca se ofrecía a llevar el desayuno a la habitación de Cassie, con una sonrisa falsa y palabras vacías de preocupación, un cambio de actitud tan repentino que tanto Martha como Cassie se quedaron desconcertadas. «Creo que deberíamos hacer las paces», dijo Bianca con dulzura mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. «Estás cuidando de mi hijo y debería estar agradecida por ello». Cassie quería creer en ese cambio. Siempre había tendido a ver lo bueno en las personas, pero no sabía que en cada comida que Bianca le llevaba se había mezclado en secreto una sustancia incolora e inodora. La droga no mataba inmediatamente. Actuaba de forma lenta e insidiosa, degradando la calidad de la leche materna y provocando cansancio, mareos y agotamiento gradual en quien la consumía. Bianca calculó que, en pocas semanas, la leche de Cassie ya no sería lo suficientemente nutritiva para alimentar a Mateo. El bebé se negaría a volver a comer y Cassie se volvería inútil. Entonces, Gabrielle no tendría motivos para mantenerla en la casa y todo volvería a ser como antes. Pero Bianca subestimó a Martha. La anciana ama de llaves había vivido lo suficiente en esa casa llena de secretos e intrigas como para darse cuenta de que algo andaba mal. Notó el extraño cambio en el comportamiento de Bianca. Vio que se levantaba inusualmente temprano solo para preparar el desayuno de una mujer a la que antes despreciaba abiertamente. Martha comenzó a observarla de cerca y, una mañana, miró en secreto a través de la puerta de la cocina y vio a Bianca echar un polvo blanco en el vaso de jugo de naranja de Cassie. Su corazón pareció detenerse en ese instante, pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Esa noche, Martha fue a la habitación de Cassie después de asegurarse de que Bianca se había ido a dormir. «Querida», le susurró con ansiedad, «no vuelvas a comer nada de lo que te traiga Bianca. La vi echar algo en tu comida. No sé qué era, pero estoy segura de que no era nada bueno». Cassie la escuchó con incredulidad. Quería pensar que Martha se equivocaba, que nadie podía ser tan cruel, pero cuando miró a los sinceros ojos de la anciana, supo que era cierto. A partir de ese momento, Cassie se volvió cautelosa. Descartaba en secreto todo lo que Bianca le traía y le pedía a Martha que le preparara la comida. Mientras tanto, Bianca se dio cuenta de que el plan de envenenamiento no estaba funcionando como esperaba. Cassie seguía sana, con mucha leche, y Mateo seguía creciendo y haciéndose más fuerte cada día. Necesitaba otro plan, algo más definitivo. Y, en su desesperación, Bianca hizo lo que sabía que era la traición definitiva. Se puso en contacto con Nikolai Bulov. Nikolai Bulov era el jefe de la mafia rusa en Nueva York, enemigo acérrimo de la familia Moretti durante 2 décadas. Tenía 50 años, el pelo plateado y unos ojos tan fríos como el hielo siberiano. Nikolai era el hombre que había ordenado el envenenamiento de Rose 8 años antes para vengarse de Gabrielle por un trato fallido. La masacre de 23 miembros de la familia Bulov que Gabrielle llevó a cabo después había hecho imposible reparar el odio entre ellos. Bianca se reunió con Nikolai en una cafetería de Brooklyn donde nadie la reconoció. Su rostro estaba oculto tras unas gafas de sol oscuras y un pañuelo de seda. «Tengo información que necesitas», dijo Bianca con frialdad. «Conozco la agenda de Gabrielle. Conozco el sistema de seguridad de la mansión. Conozco sus puntos débiles. A cambio, quiero que me ayudes a eliminar a alguien». Nikolai la miró con claro interés. Una sonrisa cruel se extendió por sus labios. La esposa de Gabrielle Moretti, viniendo a traicionar a su marido. Es una sorpresa fascinante. ¿Quién es esa persona a la que quieres eliminar tanto como para traicionar a tu propia familia? Bianca no dudó. Una criada llamada Cassandra Monroe. Está amenazando mi posición y quiero que desaparezca. Para siempre. Nikolai asintió lentamente, con los ojos azules iluminados por la codicia. Interesante, muy interesante.
Creo que podemos trabajar juntos, señora Moretti. Y así, en las sombras de una cafetería destartalada de Brooklyn, se selló un acuerdo mortal entre una esposa traicionera y el enemigo acérrimo de la familia Moretti. Una semana después de la reunión secreta entre Bianca y Nikolai, mientras la sombra de la conspiración se cerraba lentamente alrededor de la mansión Moretti sin que nadie lo supiera, otro fuego se encendía silenciosamente en los corazones de dos almas solitarias. Esa noche, Cassie no podía dormir después de alimentar a Mateo. Bajó al segundo piso y, distraída, abrió la puerta de la biblioteca de la mansión. Una amplia sala llena de estanterías que llegaban hasta el techo y una chimenea que crepitaba suavemente en una esquina. No esperaba encontrar allí a Gabriel, sentado en un sillón de cuero marrón oscuro, con un vaso de whisky en la mano y los ojos grises fijos en las llamas, como si buscara respuestas que nadie podía darle. Cassie estaba a punto de dar media vuelta, pero Gabriel ya la había visto y, en lugar de dejarla marchar, le indicó con un gesto que se sentara en la silla frente a él. Permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, solo interrumpido por el suave crepitar del fuego y el susurro del viento nocturno al otro lado de las ventanas. Entonces Gabriel comenzó a hablar, con una voz baja y cargada de una profunda tristeza que casi nunca le había oído antes. ¿Sabes por qué me casé con Bianca?, preguntó sin mirarla. Cassie negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verlo. Porque necesitaba un heredero, continuó Gabriel. En mi mundo, un jefe sin un hijo es un jefe débil. Después de la muerte de Rosa, pensé que nunca volvería a amar a nadie. Así que elegí un matrimonio político en lugar de uno basado en el amor. Bianca necesitaba dinero y poder. Yo necesitaba un heredero. Era un acuerdo justo. Cassie escuchó y sintió un dolor agudo en el pecho. No por lástima hacia Gabriel, sino porque se dio cuenta de que había empezado a sentir algo que no debía por este hombre. Durante las últimas semanas, a través de conversaciones nocturnas, de las miradas que intercambiaban cuando ella sostenía a Mateo, de la forma en que Gabriel la trataba como a una persona y no como a una sirvienta, Cassie se había visto lentamente arrastrada por un sentimiento que sabía que estaba mal. Él era un hombre casado, un jefe de la mafia, un mundo completamente diferente al suyo, y ella solo era una pobre huérfana, sin nada más que un corazón roto. No debería estar aquí, dijo Cassie levantándose con la voz temblorosa. Debería irme a dormir. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, la mano de Gabriel le agarró la muñeca con suavidad, pero con firmeza. No te vayas, dijo con voz ronca. Cassie se quedó allí de espaldas a él, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Sabía que debía apartarse y huir, olvidar todo lo que estaba pasando, recordar que ella solo era la nodriza y él el amo de la casa, pero su cuerpo no obedecía a su razón. Y cuando Gabriel se levantó, le puso las manos en los hombros y la giró suavemente. Ella no se resistió. Sus ojos grises se encontraron con los marrones de ella, con una intensidad que hizo que Cassie olvidara cómo respirar. Sé que esto está mal, susurró, con la voz llena de tormento. Sé que no tengo derecho, pero no puedo dejar de pensar en ti, Cassie. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo tu rostro. Cada vez que estoy lejos de casa, lo único que deseo es volver y verte abrazar a Mateo. Me has hecho algo que nunca pensé que nadie podría hacerme después de la muerte de Rosa. Cassie quería decir algo. Quería detener lo que estaba a punto de suceder. Pero antes de que pudiera hablar, los labios de Gabriel se encontraron con los suyos. El beso fue ligero como el roce de una mariposa, vacilante como una pregunta. Pero cuando Cassie no se apartó, se intensificó, como un fuego que había ardido lentamente durante demasiado tiempo y finalmente estalló en llamas. Cassie sintió el calor del cuerpo de Gabriel, el aroma a sándalo y whisky, la fuerza de sus brazos mientras la abrazaba como si temiera que ella pudiera desaparecer. En ese momento, lo olvidó todo. Olvidó quién era ella. Olvidó quién era él. Olvidó que una esposa dormía arriba. Solo había dos corazones rotos que se encontraban entre los escombros de sus vidas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad,
con las frentes juntas a la luz parpadeante del fuego. «¿Tienes esposa?», susurró Cassie, con la voz cargada de dolor. Gabriel cerró los ojos y su cálido aliento rozó el rostro de ella. «Tengo un matrimonio de fría obligación, Cassie. Una casa donde el deber sustituyó al deseo hace mucho tiempo. Nunca amé a Bianca, y ella nunca me amó. Pero tú, Cassie Monroe, eres la primera persona que me ha hecho querer volver a amar después de 8 años». Esa noche no pasaron de un beso, pero ambos sabían que se había cruzado una línea y que no había vuelta atrás. 3 días después del beso en la biblioteca, el infierno se desató en la mansión Moretti a las 3:30 de la madrugada. Cassie dormía profundamente en su habitación cuando una explosión ensordecedora rasgó la silenciosa noche, sacudiendo la mansión de 5 pisos como un terremoto. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que fuera a salírsele del pecho, y lo primero en lo que pensó fue en Mateo. Corrió hacia la puerta que conectaba sus habitaciones, cogió al bebé que gritaba en la cuna y lo apretó contra su pecho justo cuando Rico abría la puerta de una patada, con la pistola en la mano y el rostro tenso por la urgencia. «La mafia rusa está atacando», gritó Rico por encima del estruendo de los disparos que estallaban en los pisos inferiores. «Tienes que ir a la habitación segura ahora mismo». Cassie no tuvo tiempo de pensar ni de hacer preguntas. Agarró a Mateo y corrió tras Rico por los pasillos llenos de humo y caos. A su alrededor había gritos, cristales rompiéndose, balas silbando en el aire y figuras oscuras entrando por todas partes. Vio a Martha llevando a Mia hacia la escalera trasera. El rostro de la anciana ama de llaves, pálido por el terror, pero resuelto mientras protegía a la niña. Rico condujo a Cassie hasta una pared al final del pasillo del 3er piso. Pulsó un botón oculto y una puerta de acero de medio metro de grosor se abrió lentamente, revelando una pequeña sala totalmente blindada, equipada con pantallas de vigilancia y un sistema de ventilación independiente. «Entra», instó Rico. «Aquí estás a salvo. Nadie puede entrar. Espera hasta que vuelva a por ti». Cassie entró en la sala de seguridad y se giró para decirle algo a Rico cuando una ráfaga de disparos rasgó el aire. Rico cayó ante sus ojos. La sangre brotaba de su hombro y abdomen, y su poderoso cuerpo se derrumbó como un árbol talado. «No», gritó Cassie, lanzándose hacia adelante para meterlo dentro. Pero la puerta de acero se cerró automáticamente, aislándola del mundo mortal exterior. Golpeó con los puños el acero, sollozando incontrolablemente, mirando la pantalla de vigilancia mientras Rico yacía inmóvil en un charco de sangre cada vez más grande. Mateo gritaba en sus brazos, sintiendo el terror que se apoderaba de la mujer que lo sostenía, y Cassie se obligó a calmarse, conteniendo los sollozos para tranquilizar al bebé. Se hundió en un rincón de la habitación, con la espalda contra la fría pared de acero, los ojos fijos en las pantallas, reproduciendo la pesadilla del exterior. La mansión Moretti se había convertido en un campo de batalla. Docenas de hombres armados vestidos de negro irrumpieron por todos lados, disparando a cualquiera que se cruzara en su camino. Los guardias de Moretti se defendieron ferozmente, los cuerpos caían por todas partes, la sangre manchaba los inmaculados suelos de mármol blanco que Cassie había estado limpiando apenas unas horas antes. Entonces vio a Gabriel. Apareció en la pantalla como un heraldo de la muerte, emergiendo de las sombras con 2 pistolas en las manos y unos ojos grises tan fríos como el infierno helado. Cassie nunca había visto a Gabriel así. Este no era el hombre que la había besado en la biblioteca 3 noches antes. No era el padre cariñoso que observaba a su hijo comer, ni la mirada cálida que la había mirado con tanta ternura. Este era la muerte silenciosa, el terror del inframundo. Gabriel se movía como una sombra, rápido y letal, sin decir una palabra ni gritar. Disparó y un enemigo cayó. Volvió a disparar y otro se derrumbó. Cuando se le acabaron las balas, sacó un cuchillo y siguió matando, degollando a un hombre, clavando la hoja en el pecho de otro y rompiendo el cuello de un tercero con sus propias manos, en una demostración de habilidad aterradora. Sin vacilar, sin piedad, solo con fría brutalidad y una eficiencia espantosa. Cassie se quedó allí sentada, abrazando a Mateo
incapaz de apartar la vista de la pantalla, aunque quisiera. Vio a Gabriel agarrar a un pistolero ruso por el pelo, echarle la cabeza hacia atrás y cortarle el cuello de un solo golpe decisivo. La sangre brotó como una fuente, salpicando el rostro frío como el hielo de Gabriel, sin que éste pestañeara siquiera. Lo vio patear a un hombre caído, ponerle el pie en el pecho y girarlo hasta que los huesos crujieron de forma audible. Lo vio matar y matar de nuevo, como una implacable máquina de destrucción, hasta que no quedó nadie en pie salvo él, en medio de una pila de cadáveres. La batalla terminó tras 40 minutos que parecieron una eternidad. 17 de los pistoleros de Volulov yacían muertos dentro de la mansión. Su sangre teñía de rojo los suelos y las paredes blancas. Por parte de Moretti, 5 guardias habían muerto y otros 7 habían resultado gravemente heridos, incluido Rico. Cuando la puerta de la habitación segura finalmente se abrió y Gabriel entró, Cassie vio a un monstruo empapado en sangre frente a ella. Tenía la cara manchada con la sangre de sus enemigos. Su camisa blanca se había teñido de rojo oscuro y sus ojos grises aún ardían con la luz salvaje de alguien que acababa de salir del infierno. Pero cuando esa mirada se posó en Cassie y Mateo, cambió. La ferocidad desapareció, sustituida por preocupación, alivio y un amor que solo un padre y un hombre enamorado pueden sentir. ¿Estás herida?, preguntó Gabriel con voz ronca. Cassie no respondió. Solo lo miró, al monstruo y al hombre que coexistían en el mismo cuerpo, y comprendió que esa era la verdad de Gabriel Moretti, que tendría que aceptar si quería permanecer a su lado. 2 días después del ataque, mientras la mansión Moretti aún estaba llena de las huellas de la sangrienta batalla, Tommy Greco le reveló a Gabriel una verdad mucho más dolorosa que la muerte de los 17 pistoleros rusos. Tommy había sido la mano derecha de Gabriel durante 20 años, un hombre de 45 años con cabello canoso y ojos agudos que nunca se le escapaba nada. Había pasado 48 horas sin dormir para investigar cómo Volkov conocía los horarios de patrulla de los guardias y la ubicación de la habitación segura. Sabía el momento exacto en que Gabriel estaría ausente para atacar. Y los resultados de esa investigación dejaron atónitos tanto a Tommy como a Gabriel. «Hay un topo dentro de la casa», dijo Tommy en voz baja mientras estaba de pie dentro del estudio cerrado con llave de Gabriel. «Y no es un extraño», dijo mientras colocaba un teléfono desechable sobre el escritorio, «del tipo que usan los delincuentes para comunicaciones secretas, encontrado escondido en el cajón del tocador de Bianca. Los mensajes estaban llenos de detalles sobre el sistema de seguridad de la mansión, el horario de Gabriel y, lo más importante, fotografías de Cassie acompañadas de las palabras «Este es el objetivo principal». Gabriel sostuvo el teléfono en la mano, leyó todos los mensajes y su rostro se endureció lentamente hasta convertirse en una aterradora máscara de piedra. «5 de mis hombres están muertos». Su voz se redujo a un gruñido como el de una bestia herida. «Rico está en el hospital y no sabemos si sobrevivirá. Mi hijo casi muere y todo es por culpa de ella». Se levantó y salió del estudio con pasos pesados como el plomo, dirigiéndose directamente al dormitorio donde Bianca descansaba como si nada hubiera pasado. Gabriel empujó la puerta sin llamar ni avisar, y Bianca se incorporó de un salto en la cama cuando vio la mirada de su marido. «¿Qué pasa, Gabriel?», intentó mantener la voz tranquila, pero le temblaban las manos. «¿Qué estás haciendo?». Gabriel tiró el teléfono desechable sobre la cama, justo delante de ella. «Explícamelo». Su voz era gélida. Bianca miró el teléfono y palideció por un instante antes de obligarse a recuperarse. «No sé qué es eso», dijo temblando. «Alguien me tendió una trampa». «No me mientas», rugió Gabriel, agarrando a Bianca por la muñeca y levantándola de un tirón. «¿Qué tan estúpido crees que soy? Vendiste a esta familia a Bulov. Hiciste que mataran a 5 de mis hombres. Casi matas a tu propio hijo. ¿Por qué? ¿Para qué?». Bianca liberó su mano de su agarre, sus ojos azules encendidos con la locura de un animal acorralado. «¿Para qué?», gritó, su voz aguda resonando en la habitación. «Porque destruiste todo lo que tenía. Te casaste conmigo y nunca me amaste. Me veías como un adorno.
Me comparabas con Rosa todos los días, aunque nunca lo dijeras en voz alta. Luego apareció esa repugnante criada y la mirabas como si fuera tu universo entero. Hablabas con ella hasta altas horas de la noche. La besaste en la biblioteca. No creas que no lo sabía Gabriel. Lo sabía todo. Gabriel se quedó paralizado. No porque Bianca supiera lo del beso, sino por la locura que se reflejaba en su voz. «¿Traicionaste a esta familia por celos de una criada?», preguntó con puro desprecio. «No solo por celos», se rió Bianca. Un sonido histérico que le heló la sangre a Gabriel. «Sino porque ella amenaza todo lo que he construido». «No lo entiendes, Gabriel. Realmente no lo entiendes. La forma en que ese bebé solo toma su leche. La forma en que ella lo mira como si fuera su hijo. Ese extraño instinto. ¿No te parece sospechoso?». Bianca se acercó, con sus ojos azules ardiendo de locura. «¿Quieres saber la verdad, Gabriel? ¿Estás seguro de que quieres saberla?». «Dilo», rugió Gabriel. Y entonces Bianca gritó, su voz explotando en la habitación como una bomba, destruyendo todo a su paso. «Ese bebé ni siquiera es mío», chilló, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, antes perfecto. «Mateo no es el niño que di a luz. Mi hijo está muerto. Murió justo después de nacer por culpa de ese maldito gen cardíaco de los Hartwell. Intenté ocultarlo toda mi vida. El bebé que tienes en brazos, el bebé que se ha alimentado, es hijo suyo, no mío». Gabriel se quedó allí como si le hubiera alcanzado un rayo, y el mundo a su alrededor pareció dejar de girar. Y en ese instante se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su vida había sido una mentira. Gabriel encerró a Bianca en el sótano de la mansión. Inmediatamente después de que ella pronunciara esas palabras desquiciadas, no para castigarla, sino para evitar que escapara antes de que él descubriera toda la verdad. Bianca gritó, suplicó, amenazó, pero Gabriel no la escuchó. Solo ordenó a Tommy que encontrara al Dr. Raymond Shaw a toda costa, el médico que Bianca había mencionado en su locura. 24 horas después, Tommy arrastró a un hombre de 50 años, con el pelo canoso y el rostro ceniciento y retorcido por el terror, a la cámara de tortura enterrada en las profundidades de la mansión Moretti. El doctor Shaw había intentado huir a Canadá tras enterarse del ataque, sabiendo que era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a la luz, pero que el alcance de la familia Moretti era mayor de lo que había imaginado. Gabriel se quedó de pie en la habitación húmeda y en penumbra, mirando al médico atado firmemente a una silla metálica, y no dijo ni una palabra. La muerte silenciosa no necesitaba hablar. Sus ojos bastaban para que Elder Shaw comprendiera que moriría si no lo contaba todo, y que esa muerte no sería rápida ni piadosa. Gabriel hizo una señal a Tommy, y su leal mano derecha comenzó el trabajo que había realizado cientos de veces antes. Tommy no hizo preguntas, simplemente actuó. Empezó por los dedos del médico. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el sótano, seguido de los gritos del doctor Shaw que rasgaban la oscuridad. Después del tercer dedo, el doctor comenzó a hablar, y lo que confesó fue aún más horrible de lo que Gabriel había imaginado. «Bianca vino a verme hace 18 meses», dijo el doctor Shaw con los dientes apretados y la voz temblorosa por el dolor. «Era infértil y no podía llevar un embarazo. Temía que te divorciaras de ella si te enterabas. Así que me contrató para encontrar una madre de alquiler secreta. El plan original era extraer los óvulos de Bianca, fecundarlos con tu esperma sin tu conocimiento e implantar el embrión en el útero de la madre de alquiler». Gabriel apretó las manos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Mi esperma?», gruñó. «¿Cómo lo consiguió?». El doctor Shaw tragó saliva. Se le quedó la cara pálida. «Bianca drogó tus bebidas en esas raras noches, asegurándose de que estuvieras apenas consciente mientras tomaba lo que necesitaba para llevar a cabo su plan. Pagó $500,000 por todo el plan, incluyendo encontrar a la madre de alquiler y mantener todo en secreto». «¿Quién era la madre de alquiler?», preguntó Gabriel, aunque ya sabía la respuesta. «Cassandra Monroe», respondió el médico con voz temblorosa.
Acudió a mi clínica benéfica para recibir atención prenatal gratuita. Su situación era perfecta para el plan. Pobre, sin familia, sin nadie que le prestara atención. Le implanté el embrión en el útero durante su primera visita sin que ella lo supiera. Ella creía que estaba embarazada de forma natural, un milagro que no podía explicar, pero que atesoraba como su última esperanza en una vida de aislamiento total. Gabriel sintió como si alguien le hubiera golpeado en el pecho con un martillo de 1000 libras. Cassie, la mujer de la que estaba enamorado, había sido utilizada como un recipiente involuntario. Había llevado a su hijo durante 9 meses. Había amado a ese bebé todos los días, solo para que se lo robaran al nacer. Continúe, ordenó Gabriel, con voz fría como el hielo. El doctor Shaw sollozó, con lágrimas y sangre mezclándose en su rostro arrugado. Pero hubo algo que nadie esperaba, continuó. Los óvulos de Bianca no podían ser fecundados. Su calidad era demasiado pobre. Tuve que utilizar los óvulos de Cassie sin decírselo a Bianca, porque ella ya había pagado y amenazó con destruir mi carrera si el plan fracasaba. Eso significa que Mateo no es el hijo biológico de Bianca. Es el hijo biológico de Cassie y tú. Gabriel se quedó allí de pie, como una estatua de piedra, incapaz de creer lo que acababa de oír. Mateo era el hijo biológico de Cassie y él, no de Bianca, como todos creían. El bebé que Cassie había salvado, el bebé con el que había sentido esa extraña conexión desde el primer momento, era realmente su propio hijo. ¿Y el bebé que Cassie creía muerto?, preguntó Gabriel con la voz quebrada. Bianca descubrió que estaba embarazada de forma natural cuando el plan ya estaba en marcha. El doctor Shaw dijo que era un milagro médico que nadie esperaba. Ella llevaba a su propio hijo biológico mientras Cassie llevaba a Mateo. Los dos bebés nacieron el mismo día, pero el hijo de Bianca padecía la enfermedad cardíaca hereditaria de los Hartwell y murió a las 4 horas de nacer. Yo llevé a cabo el intercambio siguiendo las órdenes de Bianca, le entregué a Mateo y le dije a Cassie que su bebé había muerto por un defecto cardíaco congénito. El ataúd que Cassie ha estado llevando contiene las cenizas del hijo biológico de Bianca, no las de ella. Gabriel no dijo ni una palabra. Se dio la vuelta y salió del sótano, dejando al doctor Shaw a cargo de Tommy. Necesitaba aire, necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de descubrir. Pero sobre todo, necesitaba hablar con Cassie. A esa mujer le habían robado a su hijo, la habían engañado durante meses. Y ahora estaba arriba, sin saber que el bebé al que alimentaba cada día era el hijo que creía haber perdido para siempre. Gabriel encontró a Cassie en la habitación de Mateo, sentada junto a la cuna, observando al bebé dormir con una expresión de paz que sabía que pronto se vería destrozada. Se quedó en la puerta durante un largo rato. Sin saber cómo empezar, sin saber cómo decirle a la mujer que amaba que toda su vida había sido una mentira colosal orquestada por su propia esposa, Cassie sintió su presencia y se dio la vuelta. La sonrisa de sus labios se desvaneció en cuanto vio su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó ella con ansiedad. «¿Bianca ha dicho algo?». Gabriel entró, cerró la puerta detrás de él y luego hizo algo que nunca había hecho delante de nadie excepto de Rosa. Se arrodilló ante Cassie y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, ásperas y llenas de cicatrices. Cassie lo miró con miedo. Nunca había visto a Gabriel así. Aquellos ojos grises ya no eran fríos, sino que estaban llenos de dolor y culpa. «Tengo que contarte algo», comenzó Gabriel, con una voz temblorosa que Cassie no creía posible. «Y tienes que sentarte, tienes que mantener la calma». Cassie se hundió en el sillón junto a la cuna, con el corazón latiéndole con fuerza. Gabriel comenzó a contarle todo, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle. Le habló de la infertilidad de Bianca, sobre el plan secreto de gestación subrogada, sobre cómo habían utilizado el cuerpo de Cassie sin su consentimiento, sobre cómo los óvulos de Bianca no podían ser fecundados y el Dr. Shaw había utilizado los óvulos de Cassie en su lugar, sobre el intercambio de recién nacidos en el hospital, sobre el verdadero bebé de Bianca que había muerto y cuyas cenizas le habían dado a Cassie para que creyera que su propio hijo había fallecido,
Y, finalmente, le contó la verdad que Cassie nunca se había atrevido a imaginar. «Mate es tu hijo biológico», dijo Gabriel con voz quebrada. «Tu hijo y el mío. No perdiste a tu bebé, Cassie. Tu hijo está vivo, está aquí, y lo has tenido en tus brazos durante semanas sin saberlo». Cassie se quedó allí sentada como paralizada, sin lágrimas, sin aliento, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo en ese instante. Miró a Gabriel, luego a Mateo durmiendo en la cuna, y de nuevo a Gabriel, tratando de asimilar lo que acababa de oír. «No», susurró, con la voz apenas un suspiro. «No puede ser. Mi bebé murió. Llevé las cenizas de mi hija conmigo durante semanas. Lloré por ella todas las noches». Gabriel se levantó, sacó una hoja de papel de su chaqueta y la puso en las manos de Cassie. «Este es el resultado de la prueba de ADN», dijo. «La pedí en cuanto supe la verdad, utilizando tu pelo y el de Mateo. Los resultados confirman que Mateo es tu hijo biológico, Cassie. El ADN no miente». Cassie se quedó mirando el papel que tenía en las manos. Los números en términos médicos se le veían borrosos, pero una línea en negrita destacaba. La leyó una y otra vez. Probabilidad de maternidad. 99,99%. El papel se le resbaló de los dedos. Y entonces el mundo de Cassie se derrumbó. Lloró, no con lágrimas silenciosas, sino con los gritos desgarradores de una madre que había perdido a su hijo y lo había vuelto a encontrar. De una mujer que había soportado un dolor insoportable, solo para descubrir que todo era una cruel mentira. Se levantó y empezó a golpear con los puños el pecho de Gabriel. Golpes débiles de alguien completamente destrozado. «¿Por qué?», gritó. «¿Por qué me han hecho esto? ¿Qué he hecho mal? Solo quería quedarme con mi bebé. ¿Por qué me han robado a mi hijo?». Gabriel se quedó allí y recibió todos los golpes, sin defenderse, sin apartarse, porque sabía que tenía parte de responsabilidad en esta tragedia, aunque no la hubiera causado directamente. Su esposa había hecho esto. Ella había destruido la vida de una mujer inocente para proteger su estatus y su riqueza, y él había estado ciego ante todo ello. Cuando Cassie ya no tuvo fuerzas para golpearlo, se derrumbó en los brazos de Gabriel, llorando como nunca antes lo había hecho. Entonces, de repente, lo empujó, corrió hacia la cuna y levantó a Mateo, apretando al bebé contra su pecho como si temiera que alguien se lo volviera a robar. «Mi bebé», susurró con la voz quebrada. «Mi hijo». Mateo se despertó al ser levantado tan repentinamente. Pero en lugar de llorar, miró a su madre y sonrió, su primera sonrisa, como si el bebé supiera de alguna manera que por fin se había dicho la verdad. Cassie lloró y rió al mismo tiempo. Sostenía al sol que creía haber perdido. Sentía su calor, el familiar aroma a leche y talco, los diminutos latidos de su corazón que coincidían con los suyos. Ahora entendía por qué se había sentido conectada con Mateo desde el primer momento. ¿Por qué su leche fluía cada vez que él lloraba? ¿Por qué él solo aceptaba su leche y rechazaba cualquier otra fuente? El instinto maternal había reconocido a su hijo. La sangre había llamado a la sangre. Su corazón había sabido la verdad mucho antes de que su mente pudiera comprenderla. «No moriste», susurró Cassie al oído de Mateo, con lágrimas cayendo sobre su suave cabello negro. «Mi esperanza no murió. Estás aquí. Estás en mis brazos. Siento no haberte reconocido antes. Siento que pasaras hambre durante los primeros 7 días de tu vida. Pero a partir de ahora, nunca dejaré que nadie te separe de mí. Nunca». Durante la investigación secreta sobre los antecedentes de Cassie, Gabriel descubrió que ella no estaba tan sola como el sistema de acogida le había hecho creer. Encontró registros de una abuela materna en Ohio que había pasado años buscando a su nieta perdida. Gabriel utilizó inmediatamente su influencia para traer a la anciana a Nueva York, proporcionándole la mejor atención médica para que pudiera reunirse por fin con la única familia que le quedaba. Después de que se descubriera la verdad, Gabriel decidió trasladar a Cassie, Mateo y Mia a una casa segura en los suburbios de Nueva Jersey, lejos de la mansión Moretti, que había quedado gravemente dañada tras el ataque de la mafia rusa.
Era una pequeña finca escondida entre bosques de pinos, protegida por 10 guardaespaldas de élite y un sistema de seguridad de última generación. Gabriel creía que ese lugar era lo suficientemente seguro como para poder centrarse en asuntos pendientes, entre ellos llevar a Bianca ante el Consejo de las Familias Mafiosas para que fuera juzgada por traición. Lo que subestimó fue la desesperación de una mujer que no tenía nada que perder. Bianca escapó de la celda del sótano la noche antes de que Gabriel se marchara con la ayuda de Natasha Bulov, la hija de 28 años de Nikolai y antigua amante de Gabriel, antes de que conociera a Rosa. Natasha se infiltró en la finca Moretti a través de un túnel secreto que su padre había construido años antes, cuando las dos familias aún eran aliadas, y ayudó a Bianca a escapar antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Natasha odiaba a Gabriel por abandonarla para casarse con Rosa y ardía en deseos de venganza, tanto por su padre como por ella misma. Bianca y Natasha, dos mujeres heridas por Gabriel Moretti de maneras muy diferentes, fusionaron su odio en un plan mortal. Sabían la ubicación del refugio porque Bianca había oído a Gabriel mencionarlo una vez durante una conversación con Tommy, y sabían que Gabriel tendría que marcharse para ocuparse de las consecuencias del anterior ataque. La tercera noche, después de que Cassie descubriera la verdad sobre Mateo, mientras estaba sentada en la sala de estar leyendo a Mia y Mateo dormía plácidamente en sus brazos, una explosión rompió la tranquilidad de la noche. Antes de que Cassie pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de una patada y docenas de hombres vestidos de negro entraron como una avalancha. Los disparos estallaron por todas partes. Los guardaespaldas caían uno tras otro, y Cassie solo podía apretar a Mateo contra su pecho mientras Mia gritaba aterrorizada a su lado. Martha estaba allí, la anciana ama de llaves que le había pedido a Gabriel que la dejara acompañarlos para ayudar a cuidar a los niños. Y cuando vio avanzar a los atacantes, hizo algo que nadie esperaba. Se apresuró a ponerse delante de Cassie y los niños. Con los brazos abiertos como un escudo viviente, gritó que los dejaran en paz. Se oyó un disparo y Martha cayó, derramando sangre por el suelo de roble. ¡No!, gritó Cassie, pero no pudo hacer nada más que abrazar a Mateo y agarrar la mano de Mia, mientras veía a la anciana ama de llaves agarrándose el pecho y jadeando en busca de aire, con los ojos aún brillantes de vida a pesar de la fuerte hemorragia. Mia gritó el nombre de Martha. La niña de 8 años sollozaba por la mujer a la que consideraba su abuela, y las lágrimas de Cassie brotaban sin control. Entonces apareció Bianca, atravesando la puerta destrozada con una sonrisa cruel en los labios. Parecía más desquiciada que nunca, con el pelo rubio revuelto y los ojos azules ardiendo de locura. A su lado estaba Natasha Bulkov, una mujer pelirroja de fría belleza y los mismos ojos azules gélidos que su padre, mirando a Cassie con odio indisfrazable. «Hola, mi querida criada», rió Bianca con voz aguda. «O debería llamarte la madre accidental. Creías que habías ganado, ¿verdad? Creías que Gabriel te protegería a ti y a tu hijo bastardo para siempre». Cassie se puso de pie, colocando a Mia detrás de ella y abrazando con fuerza a Mateo. Temblaba, pero se obligó a mantener la voz firme. «¿Qué quieres, Bianca?» «Quiero recuperar lo que es mío», respondió Bianca. «Quiero que Gabriel vea cómo le arrebatan todo lo que ama, igual que a mí me arrebataron todo. Y quiero que mueras, Cassandra Monroe». Lenta y dolorosamente, Natasha ordenó a sus hombres que ataran a Cassie y a los niños, los metieran en una camioneta negra y se marcharan en la noche. Cassie abrazó a Mateo y Mia tratando de tranquilizarlos mientras su corazón se rompía de miedo. Acababa de encontrar a su hijo, empezaba a creer en una nueva vida, y ahora todo se veía amenazado por la locura de una mujer despojada de todo. «¿Dónde estás, Gabriel?», rezó Cassie en silencio en la oscuridad de la camioneta que avanzaba a toda velocidad. «Por favor, ven a salvarnos». La camioneta se detuvo después de más de 1 hora de carrera a través de la oscuridad. Y cuando se abrieron las puertas, Cassie se dio cuenta de que estaban dentro de un enorme almacén abandonado en algún lugar de las afueras de Brooklyn. La Mara le arrastraron fuera de la camioneta junto con Mia y Mateo,
La empujaron por pasillos sombríos y finalmente la arrojaron a una habitación húmeda con paredes de hormigón gris manchadas y una sola bombilla desnuda que parpadeaba débilmente en lo alto. Mia lloraba sin parar. La niña de 8 años se aferraba a Cassie como si fuera su único salvavidas en un mar tempestuoso. Mateo también lloraba, hambriento y asustado, sintiendo el terror que irradiaba su madre, y sus llantos resonaban en la habitación vacía como una desesperada petición de ayuda. Cassie luchó por mantenerse firme, sabiendo que tenía que ser fuerte por los 2 niños, pero el miedo le oprimía el pecho desde dentro. Horas más tarde, la oxidada puerta metálica se abrió con un chirrido y Bianca entró, seguida de Natasha y Nikolai Bulov, el jefe de la mafia rusa de 50 años, con cabello plateado y ojos azules fríos como el hielo. Estudió a Cassie con una diversión retorcida, como un gato que saborea la vista de un ratón que está a punto de destrozar. Así que esta es la mujer que volvió loco a Gabriel Moretti, dijo Nikolai con un marcado acento ruso. Tengo que admitir que es bastante guapa, pero no lo suficiente como para valer la vida de todo un imperio mafioso. Bianca se acercó a Cassie, con los ojos azules brillando con cruel satisfacción. ¿Sabes?, dijo. He estado esperando este momento durante mucho tiempo, desde el día en que entraste en la mansión Moretti, con tu aspecto de mendiga patética, supe que traerías problemas. Y tenía razón, ¿no? Me robaste a mi marido. Me robaste mi posición y ahora crees que has ganado porque has encontrado a tu precioso hijo. Bianca se rió y el sonido rebotó en las paredes de hormigón como el graznido de un cuervo. Pero te equivocaste, Cassandra Monroe. Te voy a hacer pagar por todo lo que me has quitado y empezaré matando a este bebé delante de ti. Arrancó a Mateo de los brazos de Cassie con brutal fuerza. El bebé gritaba histéricamente mientras lo separaban de su madre. Cassie se abalanzó para recuperarlo, pero 2 de los hombres de Nikolai la sujetaron con fuerza. Ella gritaba y suplicaba, con lágrimas corriéndole por la cara. «Por favor», sollozó Cassie, «no le hagas daño a mi hijo, te lo suplico. Haré lo que quieras. Por favor, devuélvemelo». Bianca sostenía a Mateo y miraba al bebé que lloraba con evidente disgusto. «Este bebé debería haber sido mío», dijo con amargura. «Lo planeé todo a la perfección. Hice todo bien, pero el destino se burló de mí. Mi hijo murió mientras que el tuyo vivió. Y ahora voy a corregir ese error». Sacó una pistola de la parte trasera de su cinturón y apuntó directamente a la cabeza de Mateo. Cassie gritó como un animal herido, retorciéndose violentamente en las manos de los guardias, con la fuerza bruta del instinto maternal estallando en su interior como un volcán. Mia también gritó. La niña de 8 años se quedó paralizada por el horror, incapaz de hacer nada más que mirar. A decenas de kilómetros de distancia, Gabriel regresaba a la Casa Franca después de reunirse con las familias mafiosas aliadas cuando Tommy le llamó para darle la noticia. El rostro de Gabriel se convirtió en una máscara de piedra mientras escuchaba. Y entonces empezó a gritar órdenes por teléfono con una furia que Tommy nunca había visto en sus 20 años de servicio. «Reúne a todo el mundo», rugió Gabriel. «A todos, incluso a los retirados, incluso a los heridos. Contacta con la familia Columbo, la familia Gambino, cualquiera que me deba algo. Esta noche borraremos a Volkov de Nueva York, y yo personalmente degollaré a cualquiera que se atreva a ponerle la mano encima a mi familia». En 2 horas se reunió un ejército de más de 100 pistoleros, incluidos hombres de familias mafiosas aliadas a quienes Gabriel había salvado la vida o cuyas deudas había pagado con sangre. Localizaron la base de Bulov gracias a un topo que Tommy había colocado años atrás. Y mientras la comitiva de Gabriel atravesaba la noche, todo el mundo subterráneo de Nueva York sabía que estaba a punto de estallar una guerra a gran escala. Gabriel se sentó en el coche, con una pistola en la mano y los ojos grises ardiendo con el fuego del infierno. No habló. No era necesario. Todos los que estaban con él entendían que, antes de que acabara la noche, se derramaría mucha sangre,
y la mayor parte pertenecería a aquellos que se atrevieron a secuestrar a la familia de la muerte silenciosa. Mientras el ejército de Gabriel asaltaba la puerta principal, desencadenando un brutal tiroteo que arrastró a todos los hombres de Volkov al caos, Gabriel se coló solo por una ruta subterránea de alcantarillado que Tommy había descubierto en un viejo mapa de la ciudad. Se movió como un fantasma en la oscuridad, eliminando a cada guardia en silencio. El cuchillo que tenía en la mano ya estaba manchado con la sangre de 7 hombres cuando llegó a la habitación donde retenían a su familia. Cuando Gabriel abrió la puerta de una patada, lo que vio ante él casi le detuvo el corazón. Bianca estaba en el centro de la habitación, con una pistola apuntando a la cabeza de un Mateo que gritaba en sus brazos, con el rostro empapado de lágrimas y retorcido por la locura. Cassie estaba arrodillada en el suelo, sujeta por 2 guardias, con una expresión vacía de desesperación. Mia se acurrucaba en un rincón, con sus grandes ojos marrones paralizados por el terror. Nikolai y Natasha estaban cerca, con las armas en alto, preparados para cualquier cosa. Gabriel. Bianca se rió cuando lo vio, con una voz aguda que resonaba como cristales rotos. Por fin has llegado justo a tiempo para ver morir a tu hijo. Gabriel levantó la mano y dejó caer su pistola al suelo en un gesto de rendición que nadie esperaba de la muerte silenciosa. Bianca, dijo con calma, mira al bebé que tienes en brazos. De verdad, míralo. Es un niño inocente, no ha hecho nada malo. Puedes matarme si quieres, pero por favor, perdónale la vida. Bianca temblaba, el arma vacilaba en su mano. No finjas que te importa, gritó. Nunca te importé, nunca me amaste. Te casaste conmigo porque necesitabas un heredero. Me veías como una máquina construida para dar a luz. Y cuando apareció esa criada, me tiraste como si fuera un objeto viejo. Lo perdí todo, Gabriel. Todo. Mi hijo murió. Mi marido ama a otra persona. Mi dignidad quedó destrozada. No me queda nada. Cassie vio el arma apuntando a su hijo y algo feroz se encendió dentro de ella. Se liberó cuando los guardias vacilaron, corrió hacia Bianca con una velocidad que no sabía que poseía y se interpuso entre el arma y Mateo, extendiendo los brazos como había hecho Martha antes de que le dispararan. ¡Dispárame!, gritó Cassie, y su voz resonó en toda la habitación. «Dispárame si quieres, pero tendrás que atravesar mi cuerpo para llegar a mi hijo». ¿Crees que sabes lo que es la pérdida, Bianca? ¿Crees que estás sufriendo? Yo quedé huérfana a los 7 años. Me crié en hogares de acogida abusivos. Me pegaba a mi novio. Me robaron a mi hijo sin que yo lo supiera. Sé lo que es el infierno y no dejaré que arrastres a mi hijo a él. Bianca miró fijamente a la mujer dispuesta a morir por su hijo, y de repente vio lo que nunca había visto. El amor incondicional de una madre, el coraje nacido del instinto, el sacrificio sin vacilar. Bianca nunca había amado a Mateo de esa manera. Solo lo había visto como una herramienta para asegurar su posición, y en ese momento se enfrentó a la amarga verdad de que nunca había sido digna de ser madre. La pistola se le resbaló de la mano. Se derrumbó en el suelo y sollozó, los llantos desgarradores de una mujer que lo había perdido todo y finalmente se había enfrentado a sí misma. En ese instante, Gabriel se movió. Se abalanzó sobre Nikolai a la velocidad del rayo, sacó una navaja de su manga y se la clavó directamente en la garganta al jefe ruso antes de que nadie pudiera reaccionar. Nikolai cayó, chorreando sangre, con sus gélidos ojos azules apagándose. Natasha gritó y se abalanzó sobre él, pero los hombres de Tommy y Gabriel irrumpieron en ese momento, reduciéndola y capturando a todos los soldados Bulov que quedaban. La batalla terminó en menos de 10 minutos desde el momento en que Gabriel entró en la habitación. Pero esos minutos lo cambiaron todo. Gabriel envolvió a Cassie y Mateo en sus brazos. Mia corrió a abrazar a su padre y a la mujer a la que había llegado a considerar su madre. 4 almas destrozadas finalmente se reunieron en medio de la sangre y el caos. Bianca fue entregada al FBI junto con las pruebas de traición, intento de asesinato y tráfico de niños. El juicio tuvo lugar 3 meses después, y Bianca Hartwell Moretti fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin a la vida de una mujer que vendió su alma
por todo lo que el dinero podía comprar, solo para darse cuenta demasiado tarde de que lo único que realmente necesitaba era algo que el dinero nunca podría comprar. 6 meses después de la sangrienta noche en la guarida de Bulov, la mansión Moretti había sido completamente restaurada y ahora tenía una nueva presencia, más brillante y cálida, como si la propia casa se estuviera curando junto con las personas que vivían entre sus paredes. Gabrielle tomó una decisión que conmocionó al mundo del hampa de Nueva York cuando anunció su retirada del cargo de jefe de la familia Moretti y transfirió toda la autoridad a Tommy Greco, su leal mano derecha que había estado a su lado durante 20 años. Otras familias mafiosas quedaron atónitas, incluso sospechosas. Pero a Gabrielle no le importaba. Había visto derramarse demasiada sangre, había perdido a demasiadas personas queridas y no quería que Mateo y Mia crecieran a la sombra del mundo criminal como él había hecho. Convirtió todos los activos ilícitos en inversiones legítimas, fundó una fundación benéfica llamada Rosa para ayudar a los niños huérfanos, y por primera vez en su vida, Gabriel Moretti comenzó a vivir como un hombre corriente. Una tarde de mayo, cuando las rosas del jardín estaban en plena floración y la luz del sol llenaba el aire, Gabriel y Casey se casaron. No fue una boda lujosa como la que Gabriel tuvo una vez con Bianca. No hubo cientos de invitados de élite, ni atención de los medios, ni vestidos de alta costura traídos desde París. Solo hubo una pequeña ceremonia en el jardín, presenciada por Martha, que se había recuperado de sus lesiones, Tommy y su esposa. Rico, sentado en una silla de ruedas, pero sonriendo con tranquila alegría. La abuela de Cassie, traída desde Ohio después de recibir tratamiento de los mejores médicos que el dinero de Gabriel podía pagar, y un puñado de amigos íntimos. Cassie llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo trenzado en suaves rizos por Martha y salpicado de pequeñas rosas. Y mientras caminaba por el verde césped hacia Gabriel, que la esperaba bajo el arco de flores, él pensó que era más hermosa que cualquier mujer que hubiera conocido. Mia fue la niña de las flores. La niña de 8 años llevaba un vestido rosa pálido, una cesta con pétalos y una sonrisa radiante que no se borró de su rostro en toda la ceremonia. Mateo dormía plácidamente en brazos de la abuela de Cassie. El bebé de 4 meses, sano y regordete, no era consciente de que ese era el día en que sus padres se convertían oficialmente en marido y mujer, cuando el pastor los declaró casados, y Gabriel besó a Cassie. Mia corrió hacia ellos y los abrazó a ambos, y luego dijo algo que hizo que a Cassie se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Puedo llamar a Cassie mamá?, preguntó Mia tímidamente, pero con esperanza en su voz. Sé que mamá Rosa en el cielo no se enfadará, porque ella me quería y quiere que sea feliz. Cassie se arrodilló y abrazó con fuerza a la niña, con lágrimas de felicidad corriéndole por las mejillas. «Puedes llamarme mamá cuando quieras», le susurró. «Mamá te quiere, Mia. Te quiere como si fueras su propia hija». Una semana después de la boda, Cassie llevó a cabo un ritual que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pero para el que no había tenido fuerzas. Llevó el pequeño urnario que había guardado durante tantos meses al cementerio de Woodlawn, donde descansaba Rosa, y lo enterró junto a la primera esposa de Gabriel. Aunque las cenizas no eran las de su hija Hope, como ella había creído, sino las de la trágica hija de Bianca, Cassie quería que esa inocente bebé descansara en paz, que tuviera un lugar al que pertenecer, que fuera recordada como una vida que existió, aunque solo fuera durante 4 cortas horas. Colocó una pequeña lápida con una sencilla inscripción: «Un angelito que regresó al cielo demasiado pronto», y se quedó allí llorando, no por tristeza, sino por alivio. Gabriel se quedó a su lado, cogiéndole la mano, y cuando salieron del cementerio, Cassie sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Había encontrado a su hijo, había formado una familia llena de amor, había dejado atrás su doloroso pasado y ahora estaba lista para afrontar el futuro con el corazón abierto. Un año después de la boda, la mansión Moretti se llenó de las risas de los niños y del aroma de las flores que florecían bajo el cálido sol de la tarde de junio. Cassie estaba sentada en el columpio de madera
bajo la copa de un viejo roble, acunando en sus brazos a un pequeño ángel que acababa de cumplir 3 meses. Una niña con el pelo negro y sedoso y los labios tan rosados como pétalos de rosa. Hope Rosa Moretti, la hija que Cassie y Gabriel dieron la bienvenida a esta primavera tras 9 meses de embarazo tranquilo y un parto sin complicaciones. La llamaron Hope, Esperanza, en honor al nombre que Cassie le había dado al niño que creía haber perdido, y Rosa en homenaje a la primera mujer que le enseñó a Gabriela a amar. En el exuberante césped verde que tenían delante, Mateo, de 16 meses, daba sus primeros pasos tambaleantes, con sus piernecitas tambaleándose sobre la hierba, mientras Mía, de 9 años, caminaba a su lado, con las manos listas para coger a su hermanito si se caía. Gabriel estaba a unos pasos de distancia, arrodillado con los brazos abiertos, con voz suave y alentadora. «Ven con papá, Mateo. Tú puedes». Mateo se rió, con los ojos oscuros tan parecidos a los de su madre brillando de emoción, y luego se dirigió hacia su padre con pasos torcidos pero decididos. Gabriel atrapó a su hijo, lo levantó en alto y dio vueltas mientras Mateo reía con puro deleite, y su risa clara resonaba en el jardín. Mía corrió hacia Cassie, se sentó junto a su madrastra y acarició suavemente el pelo de Hope mientras la bebé dormía. «Es tan bonita, mamá», dijo Mía con ternura. «Te prometo que seré la mejor hermana mayor del mundo». Cassie sonrió y besó la frente de Mía. «Ya eres la mejor hermana», le susurró. Gabriel llevó a Mateo y se sentó junto a Cassie, acomodando a su hijo en su regazo mientras miraba a su esposa con sus ojos grises, que ahora se llenaban de calidez cada vez que se posaban en su familia. «Todavía no puedo creer que esta sea nuestra vida», dijo en voz baja, con la emoción reflejada en su voz. Hace un año, era un jefe de la mafia con sangre en las manos y el corazón helado. Y ahora estoy aquí sentado en mi propio jardín con la mujer que amo y 3 hijos increíbles. A veces me despierto por la noche con miedo de que todo sea solo un sueño». Cassie apoyó la cabeza en el hombro de su marido, con un brazo abrazando la esperanza y el otro entrelazado con la mano de Gabriel. «No es un sueño, ¿cierto?», dijo. «Es el destino. Antes pensaba que mi vida no era más que pérdidas y dolor. Creía que la felicidad no estaba hecha para gente como yo. Pero ahora entiendo que a veces el universo nos quita todo solo para darnos más de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Perdí a mis padres, pero te encontré a ti. Creía que había perdido a mi hijo, pero él seguía conmigo. Antes no tenía nada y ahora lo tengo todo». Gabriel besó el cabello de Cassie, respirando el aroma familiar de la mujer que salvó su alma. «Salvaste a Mateo esa noche», le susurró, «pero en realidad también me salvaste a mí. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza que una persona puede tener». Se sentaron allí, bajo el resplandor dorado de la puesta de sol, 4 miembros de una familia forjada a través del sufrimiento y la pérdida, ahora saboreando una felicidad que habían pagado con sangre y lágrimas. Mateo yacía somnoliento en los brazos de su padre. Mía se recostó contra Cassie, observando a su hermanita Hope dormir, y Gabriel los abrazó a todos. El hombre que una vez fue llamado la muerte silenciosa, ahora solo quería ser conocido como padre y esposo. El bebé del jefe de la mafia no comía, y una criada le dio su propia leche y le salvó la vida. Pero la historia nunca fue tan simple, porque el instinto maternal reconoció a su hijo desde el principio. La sangre llamaba a la sangre, y el amor encontró el camino de vuelta a los corazones rotos. Esta es una historia de pérdida y redescubrimiento, de oscuridad y luz, de personas que pensaban que no les quedaba nada por lo que vivir y se encontraron entre las cenizas de la vida. Construyeron una familia no a partir de la perfección, sino de la aceptación y el perdón, no solo a partir de la sangre, sino del amor. Esta historia nos recuerda que, a veces, los peores momentos se convierten en el comienzo de los más hermosos, que el vínculo de una madre es sagrado e inquebrantable, que todo el mundo merece amor, por muy oscuro que sea su pasado, y que la familia no es donde nacemos, sino donde realmente pertenecemos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. ¿Cómo os ha hecho sentir esta historia? ¿Os ha llegado al corazón
os ha hecho reflexionar sobre vuestra propia vida? Por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer las historias que guardáis en lo más profundo de vuestros corazones. Si os ha gustado este video, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y seres queridos, y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos más historias conmovedoras que actualizamos cada día. Os deseamos a todos los que nos veis buena salud, una vida llena de alegría y un corazón siempre lleno de amor. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.